Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos, y apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por la montaña, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él, gritando con fuerza: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios, el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Porque Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu impuro. Después le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña. Los espíritus impuros suplicaron a Jesús: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos, y desde lo alto del acantilado, toda la piara, unos 2000 animales, se precipitó al mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio al que había estado poseído por aquella legión, y se llenaron de temor. Los testigos del hecho les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos quedaban admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este último día de campamento queremos reconocer que la palabra de Dios ha sido muy importante en estos días para nosotros y nos ha tocado en el corazón, nos ha llamado fuertemente. Y también la palabra de Dios tiene el poder de limpiar y sanar lo que está herido y de iluminar lo que está oscurecido o está distorsionado. Todo lo corrige el Señor a través de su palabra. Es cierto que nos ha tocado leer varias veces temas de exorcismo, ¿no?, que hace Jesús. De hecho, el primer milagro que realiza el Señor, como veíamos ayer, en la sinagoga de Cafarnaún, fue un exorcismo. Y hoy también la liturgia nos coloca este otro exorcismo tremendo de un hombre que estaba poseído por legión. Legión no es solamente un espíritu, sino que son muchos espíritus, ¿no? Las legiones romanas eran muy ordenadas, eran muy disciplinadas, pero eran verdaderos batallones a cargo de un general o un comandante. Y también así se organizan los espíritus malos, ¿no? Son muchos, y qué terrible que muchos de ellos entren en una sola persona. Era mucho el sufrimiento que tenía este hombre. El demonio lo obligaba a vivir en el cementerio y tenía esa característica de la fuerza extraordinaria, de la rabia, de la ira. Este es el demonio de la ira. Era imposible contenerlo, ¿no? Si le ponían cadenas, las rompía. Y entonces hacía daño también a las personas que estaban alrededor y les causaba mucho miedo.
Entonces llega Jesús, que su tarea principalmente es expulsar al demonio del corazón de los hombres, y le dice, sal de ese hombre. Y el demonio le ruega que por lo menos le deje entrar en una piara de cerdos. Esto nos muestra un poquitito la psicología del maligno, ¿no? Porque uno se pregunta por qué el espíritu malo quiere entrar en el cuerpo de una persona. Si además ellos odian todo lo que es de la materia, ¿no? Porque Dios se hizo carne, ¿no? Bueno, pero es que parece ser que los demonios se sienten un poco más descansados, un poco más tranquilos cuando están en el cuerpo de una persona. Como son personas ellos también espirituales, pero son muy abusadores, son muy malas, ellos quieren estar metidos en el cuerpo de alguien para dominarlo, ¿no es cierto? Para someterlo, para subyugarlo y para hacerle daño, nada más que eso quieren, porque no saben amar, solo saben odiar. Ese es el tipo de relación que tienen. Entonces, lo peor que le puede pasar a uno es que nuestro cuerpo se transforme en una morada del demonio. Todo lo contrario, Dios nos hizo para ser templos del Espíritu Santo, para vivir con Dios. Si descubrimos eso, seremos felices, porque estando con Jesús, estando con la Santísima Virgen, en comunión con Dios, ahí sí nos realizamos, ahí sí somos felices. El demonio, en cambio, siempre nos va a tentar diciendo que él nos va a traer la verdadera alegría. La droga nos va a traer mucha alegría, el sexo descontrolado, una gran alegría, un gran placer, todos los gustos de este mundo, la comida, el pasarlo bien, las distracciones, etc., el ser importante o famoso o más connotado en el grupo, llamar la atención, la soberbia, ¿no? La envidia, pero él lo va vistiendo todo eso como con un traje positivo, como si fuera bueno. Y ahí entonces empezamos a hacer componendas o pactos con el demonio y dejamos que entre en nuestro cuerpo y a veces en nuestra alma también, cuando pecamos mortalmente. El nombre de este demonio era Legión. Jesús le preguntó, porque son muchos. Y la verdad es que es un demonio terrible. A mí me ha tocado enfrentarme con él más de una vez. Es un demonio con mucha fuerza. Es muy doloroso ver, ¿no es cierto?, un joven que tiene una fuerza extraordinaria por causa de este demonio. Lo dejó entrar porque él era un joven, es un joven muy amante del deporte. Entonces él hacía saltos ornamentales con bicicleta, con bicicross, y para tener más poder, entre comillas, de hacer saltos más bonitos y saltos con más riesgo y protección, entre comillas, le permitió a este demonio entrar en su cuerpo. Ese era el joven que yo les mencionaba que tenía un tatuaje, parece que de origen maorí, en su brazo izquierdo. Y lamentablemente le ha entrado este demonio que se llama Legión. Ha sido muy difícil, muy doloroso, ¿no? Porque realmente lo hace sufrir mucho. En varias ocasiones el demonio lo ha levantado en el aire y lo ha impulsado hacia la pared de atrás o hacia la puerta, dándose fuertes golpes. O sea, le hace mucho daño el demonio. Y él ha descubierto que quiere liberarse de eso y que quiere encontrarse con Jesús. Pero ha sido todo un camino, ¿no?, de liberación muy difícil, muy duro. Ojalá que tuviéramos todos nosotros alguna vez esa experiencia, ¿no?, de ver a una persona que está en esa situación, pero que con la fuerza, con el poder de Jesús, de su santo nombre, se puede ir liberando también. Eso hace bien, eso fortalece nuestra fe y nos ayuda a entender que con las cosas del diablo no se juega. Él no es nuestro amigo, es nuestro enemigo. Nuestro verdadero amigo es Jesucristo, es la Santísima Virgen, es San José. A ellos queremos invocar y con ellos queremos unirnos plenamente. Ojalá todos saquemos esa conclusión en este campamento. A mí a veces me preguntan en la parroquia, más de una vez lo han hecho, ¿por qué hablo tanto del demonio?
Bueno, es que soy exorcista, ¿qué le vamos a hacer? Pero más importante que eso es que la Biblia habla mucho de eso. El Evangelio toca muchas veces este tema, demasiadas veces. Y es porque Jesús nos quiere advertir del peligro que eso significa en nuestra vida, ¿no? Realmente el maligno tiene poder para actuar en el mundo y para entrar con muchas formas, ¿no es cierto?, y muchas tentaciones a dominar nuestra vida. Entonces debemos estar conscientes y también vigilantes para que eso no nos ocurra. Y la única manera es estar con la protección del Señor, ¿no? Sellados con su sangre divina, con el manto de nuestra Madre, y así no tendremos ningún problema. Pero es interesante, ¿no?, que a la gente a veces no le gusta que les hablen del demonio o que existe el infierno y la posibilidad de condenarse, y es más fácil hablar de la Biblia, ¿no es cierto?, en términos de amor, de ayuda social, de ser cariñosos con todos, inclusivos, de ser muy alegres y aceptar a todos como son. Eso es una parte de la verdad. Es cierto que es así. Hay que ser misericordioso, hay que ser cariñoso, hay que ser alegre y bueno. Pero la otra parte también es cierta. No hay que olvidar estas dos partes, ¿no? Existe el bien, Jesús es el Sagrado Corazón, que está lleno de bondad, y existe el mal también. Y ahí está personificado en este ser que llamamos Satanás y todos sus ángeles que lo acompañan. Lamentablemente, como digo, la gente no agradece esto, no quieren escuchar hablar de esto, no quieren este tema, ¿no? Les da miedo, les produce rabia, rechazo escuchar de estas cosas. Y lo mismo le pasó a los gerasenos. Imagínense, ellos tenían ahí a ese hombre, era violento, hacía daño a los que pasaban ahí, les daba miedo, y cuando ven que ahora está sano, que está liberado, por causa de que Jesús lo exorcizó, se llenan de miedo. En vez de llenarse de alegría, se llenan de miedo. Y cuando ven que han perdido todos los cerdos, porque Jesús les permitió a los demonios entrar en la piara de cerdo y todos se tiraron por el acantilado y murieron en el lago, dijeron, esto no nos conviene. Es más importante el dinero, el comercio, que ver una persona sana y liberada. Y le pidieron a Jesús que se fuera, lo echaron. Ese es el agradecimiento que muchas veces se encuentra, ¿no?, ante esta situación. Jesús realmente es incomprendido. Jesús muchas veces es confundido también como si él fuera un amigo del demonio. Eso le decían los fariseos, los escribas, los saduceos, los sacerdotes del templo que odiaban a Jesús. Decían, él hace milagros porque tiene el poder de Belzebul. Entonces ese es el pecado contra el Espíritu Santo, confundir al Espíritu Santo con el demonio. Así es que vemos que este es un tema importante y que ojalá lo podamos tomar en cuenta. Cuando nosotros nos bautizamos, cuando también lo renovamos el bautismo en el 2º grado, hacemos una renuncia formal al demonio. Pero yo les aconsejo, al término de este campamento, que ustedes tomen una decisión y digan, mi vida es para Jesús, mi corazón se lo entrego al Señor. En mi alma solamente hay cabida para Dios. Yo quiero ser un templo del Espíritu Santo y nunca más quiero dejar que estos parásitos malignos entren en mi cuerpo o en mi alma. Que la Santísima Virgen entonces nos ayude, ella que es la que aplasta la cabeza de la serpiente, a tener esa disposición siempre, ¿no?, firme, de nunca, nunca, nunca jugar con el demonio, dialogar con él, curiosear con él y, peor todavía, encenderle velas, ¿no? Porque hay gente que, siendo católica, le prende una vela a Dios y otra vela se la prende al maligno, como los que practican tarot o todo tipo de brujerías, ¿no es cierto?, que creen que se puede jugar con este tipo de magia y de ocultismo y le están abriendo estas puertas al maligno. Bueno, terminamos entonces con esta reflexión de querer entregarle nuestro corazón a María, a la Madre, y pedirle que ella realmente nos purifique y que viva en nosotros junto a Jesús.
Recordemos que en la comunión, cuando recibimos el cuerpo de Cristo, también recibimos el cuerpo de María, recibimos esa presencia santa, pero en nosotros tiene que haber esa disposición de caminar de la mano, ¿no? Siempre con Jesús y María, y decir no al mundo que está lleno de pecado, a la carne que también está llena de pecado, y a Satanás. Que Dios nos ayude y seamos firmes siempre en la fe y en el deseo de caminar con Jesús.